El diario del lunes, porque viajar también es entender el mundo. Comenzamos ahora el bloque de Radar PDA con Sergio Antonio Herrera. ILS categoría 3B. Al sistema político uruguayo no lo vemos por la niebla. La niebla no solo está en Carrasco, está en el sistema político uruguayo y en el sindicato de controladores aéreos. Los controladores aéreos amedrentan a la opinión pública especulando con medias verdades. Voy a decir algo que probablemente no le guste a mucha gente, especialmente a Sandra Lasso y a Javier García. Y justamente creo que por eso vale la pena decirlo. Porque cuando los políticos empiezan a discutir quién tiene la culpa, tengo tanta cosa para decir que me lo escribí todo. Cuando los políticos empiezan a discutir quién tiene la culpa de un problema, generalmente significa que nadie está dispuesto a hacerse cargo de esa responsabilidad. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con el ILS categoría 3B de Carrasco. El viernes hice un posteo llegando de Costa Rica, cuando volvía de cubrir FIEXPO en San José de Costa Rica, FIEXPO 2026, demoré una vida para llegar de San José a mi casa. Fue demorado el vuelo primero en Panamá porque Carrasco estaba cerrado, y cuando estábamos llegando fuimos alternados a Aeroparque porque Carrasco seguía cerrado. El posteo que hice lleva más de 30.000, o llevaba, cuando estoy grabando esto, más de 30.000 visualizaciones. En estos días hemos visto al senador y exministro de Defensa Javier García cuestionar la demora en la puesta en funcionamiento del sistema. Y hemos visto a la ministra Sandra Lasso responder que la seguridad está por encima de cualquier otra consideración. Claro que la seguridad está primero, faltaba más. Nadie en su sano juicio podría sostener lo contrario, pero el problema es que estamos discutiendo la consecuencia y no la causa. Estamos mirando el árbol y no el bosque, como hacemos siempre en la aviación civil en Uruguay. Porque el verdadero escándalo no es que un sistema de aterrizaje de última generación que costó más de 20 millones de dólares y que está pronto en la pista en el aeropuerto de Carrasco desde diciembre del año pasado, el verdadero escándalo es que Uruguay haya llegado a este punto. Para entenderlo hay que decir cosas que en general nadie quiere decir. Nosotros las venimos diciendo hace años y las vamos a seguir diciendo, aunque molesten, aunque incomoden, aunque algunos prefieran matar al mensajero. Yo parezco un gato, tengo más vida, porque aquí hay una primera realidad. Los controladores aéreos tienen reclamos legítimos. Siempre los tuvieron. Faltan recursos, sí. Falta personal, sí. Faltan cargos, también. Falta inversión, seguramente. Falta planificación, por supuesto. Faltan muchas cosas. Nadie puede negar ninguna de esas cosas. Pero una cosa es reclamar mejores condiciones laborales y otra muy distinta es instalar en la opinión pública la idea de que la puesta en funcionamiento del ILS categoría 3B implica riesgo para la seguridad operacional. No implica ningún riesgo. Se puede operar con el 100% de eficiencia, porque según la información que nosotros manejamos, según las consultas realizadas al más alto nivel técnico, según todo lo que hemos venido investigando y publicando durante semanas, existe personal entrenado, existe capacitación suficiente y no existe ninguna razón técnica que justifique sembrar temor en los usuarios del sistema, porque hasta lo que ellos mismos habían generado de no presentarse a las pruebas del simulador, eso también ya está hecho. Si mañana se decreta la esencialidad y se pone en funcionamiento el ILS categoría 3B, ¿existen riesgos para la seguridad operacional? Esa fue la pregunta que hicimos al más alto nivel técnico y la respuesta fue contundente. De ninguna manera.
hay personal suficiente, está capacitado y los anuncios de eventuales problemas de seguridad se hacen aprovechando la situación, las miserias humanas. Por lo tanto, si mañana el Poder Ejecutivo declara la esencialidad del servicio y ordena la puesta en funcionamiento del sistema, el ILS categoría 3B, este puede operar normalmente porque existe personal capacitado para hacerlo. Y esto hay que decirlo con claridad, porque una cosa es discutir salarios, otra cosa es discutir cargos, otra cosa es discutir condiciones laborales. En eso todos tenemos derecho. Y otra muy distinta es instalar temor en la población, sugiriendo que existe un riesgo operativo que las propias fuerzas técnicas consultadas descartan. Ahora bien, ¿significa eso que los controladores son los únicos responsables? No, de ninguna manera. Y aquí es donde aparece la enorme hipocresía del sistema político uruguayo. Porque escucho a Javier García indignarse y me pregunto, ¿recién ahora descubre el problema? ¿Recién ahora descubrió que Dinasia tiene carencias? ¿Recién ahora descubrió que faltan recursos? ¿Recién ahora descubrió que los controladores tienen capacidad de presión? No, claro que no, porque todo eso existía cuando usted, señor Javier García, era ministro, en el ejercicio pasado, no hace tanto tiempo. Y existía antes también. Y escucho a Sandra Lasso decir que la seguridad está primero y vuelvo a preguntarme, ¿y quién dijo que la seguridad no está primero? Lo que estamos preguntando es otra cosa. ¿Por qué llegamos hasta acá? ¿Por qué un país que necesita desesperadamente conectividad aérea vive permanentemente rehén de conflictos operativos? ¿Por qué un organismo que recauda más de 50 millones de dólares por año recibe apenas una pequeña parte de esos recursos para funcionar? ¿Por qué la mayor parte del dinero termina en rentas generales? ¿Por qué se obliga a Dinasia a sobrevivir con recursos insuficientes mientras se le exige estándares internacionales? Esa es la discusión, no la otra. Porque lo que estamos viviendo es una pelea entre oficialismo y oposición para determinar quién hereda la culpa, por no decir lo que se dice vulgarmente, a ver quién la tiene más. Y la verdad es mucho más incómoda. La culpa es compartida, la culpa es acumulativa, la culpa es histórica, señores. La culpa es del sistema político uruguayo, de todo el sistema político uruguayo. Y lo digo con absoluta independencia, porque a esta altura de mi vida profesional no necesito pedir permiso a nadie para opinar, ni al Frente Amplio, ni al Partido Nacional, ni a nadie. Lo demostré hace muchos años cuando escribí Pluna Riesgo de Volar Alto, un libro en el que señalé con nombre y apellido a quienes entendía los principales responsables de esa herejía, de una de las mayores tragedias institucionales de la aviación uruguaya, y no me fijé de qué partido eran. Señalé a José Mujica, por entonces presidente, en las componendas con López Mena, y señalé a Carlos Moreira, que siendo senador del Partido Nacional, le pidió a todos sus compañeros de bancada que firmaran la denuncia penal contra Matías Campiani y sus socios. Estuvieron presos. Matías Campiani estuvo 1 año y medio. No hay sentencia, señores. Hace 14 años que no hay sentencia. Pero en febrero de 2024 el fallo del CIADI certificó completamente lo que dije en mi libro y encontró culpable al gobierno, al Estado uruguayo, y lo obligó a pagar 56 millones de dólares. Así son las cosas. Nadie me puede venir a explicar ahora qué significa ser independiente. Nadie. Mi independencia no empezó ayer, mi independencia tiene décadas. Por eso hoy puedo decir tranquilamente que Javier García tiene responsabilidad, que Sandra Lasso tiene responsabilidad porque está en la cartera que rige a la aviación, otro contrasentido. El Ministerio de Defensa rige a la aviación civil, cuando tendría que ser el Ministerio de Transporte, pero eso ya lo hemos escrito y eso está en el libro que va a salir dentro de poco, el Manual Empírico del Turismo del Uruguay. Decíamos que Sandra Lasso tiene responsabilidad. Ella tendría que asignarle, pero claro, tendría que asignarle recursos a la Dinasia, pero eso se lo tiene que autorizar Economía.
en fin. Y que mientras todos ellos se señalan mutuamente, el país sigue perdiendo tiempo, sigue perdiendo prestigio, competitividad y credibilidad. Porque mientras nosotros discutimos, las aerolíneas observan. Ya lo vieron, hubo una carta de IATA que representa a 360 aerolíneas del mundo entero exigiendo la puesta en marcha lo antes posible del ILS y desmintiendo al gremio diciendo que no era necesario el radar que tanto embroman con que tiene que estar. Los pasajeros también observan y todos llegan a la misma conclusión. Uruguay sigue sin entender que la aviación comercial no es un lujo, no es un hobby, no es un gasto, no es un asunto corporativo, es infraestructura estratégica, tan estratégica, señores, como las carreteras, como los puertos, como la energía, es lo mismo. Y mientras no comprendamos eso, seguiremos repitiendo la misma historia. Un conflicto detrás de otro, una emergencia detrás de la otra, una postergación detrás de la otra, un parche detrás del otro. Por eso el debate no debería ser cuándo empieza a funcionar el ILS categoría 3B. Eso se resolverá, más tarde o más temprano se va a resolver. La pregunta de fondo es mucho más importante. ¿Alguna vez el sistema político uruguayo entenderá que la aviación civil merece una política de Estado? ¿Alguna vez comprenderá que Dinasia no puede seguir siendo una caja recaudadora para otros fines? ¿Alguna vez entenderá que formar controladores, retener talento, modernizar tecnología y garantizar continuidad operativa no es un gasto sino una inversión? ¿Alguna vez entenderá el sistema político uruguayo que el transporte aéreo es parte sustancial de nuestro modo de vida? Estamos muy lejos del mundo, señores, ¿no se enteraron? Miren el mapa. ¿Alguna vez comprenderá que con este tratamiento a quienes invierten y apuestan por el país les estamos diciendo que no nos importa en absoluto lo que hagan? Después nos regamos las vestiduras anunciando leyes de inversión y después hacemos esto. Los corremos. Porque si no lo entiende el sistema político uruguayo, dentro de algunos años estaremos otra vez acá, discutiendo otro conflicto, otra demora, otra crisis, otro escándalo, y otra vez veremos a oficialistas y opositores acusándose mutuamente, mientras el verdadero responsable sigue escondido detrás de la niebla. Y ese responsable tiene nombre, se llama Sistema Político Uruguayo, y a ese sistema, lamentablemente, hace demasiado tiempo que no lo vemos por la niebla. Soy Sergio Antonio Herrera. Esto es Radar PDA. El Aeropuerto Internacional de Carrasco fue elegido el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe 2025, un reconocimiento del programa Airport Service Quality, basado en la opinión de miles de pasajeros en todo el mundo. Calidad, confort y servicio que se viven en cada viaje. Aeropuertos Uruguay, mejorando la experiencia todos los días.